Ahora veremos cómo generar lo que son las estaciones. Para esto yo también voy a crear una capa. Voy a crear una capa nueva y como estamos en proyecto le voy a poner P estaciones. Le pondré P estaciones. Le asigno un color, este color y un grosor. El grosor de 0.25. Y activo mi capa de estaciones. No me la voy a utilizar de momento, pero yo la activo. Ahora nos vamos a CivilCAD. En CivilCAD vamos a irnos a altimetría. En altimetría nos vamos a ir a eje de proyecto y marcar estaciones. Nos vamos a marcar estaciones. Damos un clic y ahora nos pide que seleccionemos el eje. Es importante que seleccionemos la mitad de donde va a comenzar el 0 más 3 ceros o donde va a comenzar el 1 más 3 ceros, dependiendo cuál sea su cadenamiento inicial. De donde ustedes comiencen, siempre seleccionen la parte más cercana al punto de inicio. Porque, por ejemplo, si yo selecciono de este lado, me va a comenzar el 0 desde acá. 0 más 3 ceros hasta finalizar aquí. Si yo selecciono esta parte que está más cercana hacia este lado, lo mismo, me va a seleccionar aquí como si fuera el 0 más 3 ceros. En cambio, si yo selecciono desde esta parte, me va a seleccionar que este es mi punto inicial. Por ese motivo, del lado donde ustedes planean iniciar, deben hacer un clic sobre ese lado. Por ejemplo, yo voy a comenzar desde acá, que es el empalme con el pavimento. Doy un clic y ahora me pregunta cuál es la estación inicial, cuál es la nomenclatura. En este caso puede ser 1 más 3 ceros, 1 más 200, y ustedes llevan una continuación. Yo aquí lo pondré como 0 más 3 ceros, lo dejo tal cual como está, sin fuera un cadenamiento diferente, únicamente escribimos, por ejemplo, 1 más 3 ceros, de esta forma, pero en mi caso es 0 más 3 ceros, por lo que lo voy a dejar de esta manera, y damos un Enter. Ahora, la longitud derechas, izquierdas. Me va a poner una línea aquí atravesada en un ancho definido. Yo lo voy a dejar de 10 metros. En un momento les explico cuál es la línea. Le damos un Enter. Esta es la de la izquierda. Damos un Enter. Y ahora me dice que si es un intervalo, si es una distancia, si es una estación, un punto, o si ya terminé de marcar mis estaciones. En este caso va a ser un intervalo. Un intervalo de 20 metros. También yo puedo buscar una estación en específico. Por ejemplo, lo dejo en I de intervalo. Y le pongo que a cada 20 metros. Aquí ya viene por default a cada 20 metros. Le doy un Enter. En este caso, aquí nuevamente me pregunta si deseo indicar intervalo por estación o por puntos. Por estaciones, porque estamos manejando a cada 20. Doy un Enter. Mi cadenamiento inicial efectivamente es 0 más 3 ceros. Doy un Enter para confirmar. Y me indica que la estación final es 170.95. Doy un Enter para confirmar y ya me colocó lo que son mis cadenamientos, mis estaciones a cada 20 metros. Pero no me está colocando el punto final. ¿Cómo lo podemos hacer? Me vuelvo a ir de nuevo a CivilCAD. Yo no tenía que salir del menú. Salí del menú para que me aparezca nuevamente aquí cómo se ve la configuración. Me voy aquí a eje de proyecto y marcar estaciones nuevamente. Selecciono mi eje. Doy un Enter. Bueno, en este caso ya me lo reconoció sin el Enter. Y me muestra la siguiente configuración: distancia, estación, punto. En este caso voy a buscar distancia. Lo anterior que vimos fue intervalo. Voy a poner distancia. ¿Qué distancia voy a colocar? Una distancia de la estación inicial. ¿A qué distancia lo quiero de la estación inicial? En este caso es el 0 más 3 ceros. Vamos a suponer que a 80 metros. Pongo el 80 y doy un Enter. Por lo que me debería haber marcado. Bueno, como aquí ya van a cada 20, el 80 se me va a empalmar. Probaré una distinta. Nuevamente pongo la D de distancia y voy a poner 75. Y aquí ya me creó a 75 metros de la estación inicial.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar una estación en específico? Es muy similar, pero en lugar de poner una distancia, pongo una estación. Escribo la E de estación, doy un Enter y escribo la estación que quiero. Por ejemplo, 0 más 0,74. Doy un Enter y aquí ya me la colocó. 0 más 0,74. ¿Qué pasa si yo quiero un punto en específico? Pongo la P, un Enter y selecciono el punto que yo quiero, por ejemplo, el punto final. Y aquí ya me coloca la estación final de este punto. ¿Podemos ir agregando estaciones en cualquier momento? Sí, sí podemos, pero no lo recomiendo. Recomiendo que todo lo hagan desde un inicio sin salir del menú. Esto para que sus secciones les reconozca todos los cadenamientos, todas las estaciones. Si ustedes lo hacen como yo lo hice en este momento, que por ejemplo, ya según yo terminé y ahora le doy un escape y después vuelvo a entrar al menú para volver a generar nuevas estaciones, cuando ustedes hagan sus secciones puede que las nuevas estaciones no se las reconozca. Es recomendable que todo lo hagan desde un inicio. Yo voy a eliminar todas las estaciones. Había olvidado lo que les había dicho de los 10 metros. Lo vemos rápidamente. Los 10 metros son básicamente esto. Aquí yo no lo seleccioné en el punto correcto, creo, por lo que vamos a tener una variación. No, sí lo seleccioné donde era. Son 10 metros hacia este lado y 10 metros hacia este lado. Eso es lo que inicialmente nos preguntaba. Ahora sí, volviendo al tema, lo que yo les decía, les recomiendo que todo lo hagan desde un inicio. Todos los cadenamientos, todas las estaciones los marquen de una sola vez. No lo vayan marcando por partes. Yo le voy a dar en seleccionar similares, clic secundario, seleccionar similares y voy a eliminar todas. Elimino todas las estaciones que coloqué y vamos a analizar un poco el proyecto. Como ya habíamos visto aquí, que les comentaba, que aquí se va a reducir esta parte, aquí el ancho de camino va a ser más pequeño, por lo que yo voy a trazar aquí una línea. Supongamos que esto va a ser más reducido, pero como es peligroso reducirlo a media curva, tengo que reducirlo desde antes, desde acá, porque no puedo llevar aquí un ancho y de momento en la curva reducirlo. Tengo que darle una amplitud y lo voy a reducir hasta acá. Toda esta parte yo lo voy a hacer a lo mejor de 5 metros, por ejemplo. Y esta parte la voy a hacer de lo mismo, la curva la tengo que librar. Y esta parte le voy a colocar otro ancho. Ustedes deben ir viendo qué anchos tienen de camino, qué anchos tienen disponible y conforme a eso determinar de dónde a dónde van a cambiar los anchos de su camino. Supongamos que yo aquí inicio a lo mejor con 6 metros, pero después el ancho del camino no me permite aquí seguir avanzando con la misma longitud y a lo mejor esta parte yo la planeo reducir a, no sé, unos 5 metros. Y aquí nuevamente supongamos que a lo mejor ya me permite el ancho y lo voy a poner otra vez a 6 metros. O a lo mejor no me lo permite y lo voy a poner a 4 metros. Ustedes deben de determinar de dónde a dónde van a ser sus anchos variables y coloquen una línea atravesada en los puntos donde van a variar sus anchos. Coloquen una línea que atraviese su eje. Lo colocamos de esta forma. Y lo que vamos a hacer es procurar que la línea que nosotros estamos colocando no quede atravesando a media curva. Por ejemplo, yo no puedo reducir el ancho de camino aquí a media curva. No puede venir un camino de 6 metros y de momento reducirlo a 4 metros en una curva. Eso no debería de pasar. Una vez entendido eso, lo que vamos a hacer es irnos a Civil CAD, altimetría, eje de proyecto, marcar estaciones. Yo le doy un clic y aquí nuevamente me pregunta la estación inicial, si es 0 más 3 ceros, la longitud derecha e izquierda, lo que medimos anteriormente, la línea magenta que medía 10 metros hacia la derecha y hacia la izquierda.
Pueden cambiar ustedes el ancho dependiendo de cuánto mide su camino. Si su camino a lo mejor mide 20 metros, no lo pueden dejar a 20 porque quedaría dentro del camino y visualmente no se vería bien. En ese caso le pondrían a lo mejor 30 metros. En este caso, como el camino no abarca más de 6 metros, con 10 metros es suficiente. Doy un Enter. Lo mismo para izquierda, quiero la misma longitud, ustedes lo pueden cambiar, eso depende de cómo lo quieran visualmente. Yo lo dejo en 10 y doy un Enter. Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer? A cada intervalo. Yo lo voy a hacer por intervalos nuevamente. Ya tenemos la I, damos un Enter y mis intervalos van a ser a cada 20 metros. Doy un Enter. Voy a dejarlo por estaciones, no por puntos. Estaciones, un Enter. Aquí confirmo que mi estación inicial es 0 más 3 ceros y la final es 0 más 170.95, doy un Enter. Y ya me volvió a colocar lo mismo. Ahora, sin salir de este menú, lo que les comentaba, no salimos de este menú. Seguimos dibujando lo que nos falta. Seguimos dibujando todo lo que nos hace falta. Sin salir del menú, simplemente cambiamos la opción. En este caso, voy a colocar la de punto. Y voy a seleccionar la estación final. Esta sí la debemos de colocar. Estación final para que nuestras secciones abarquen hasta este punto. Si yo dejo mi sección aquí en el 160, solamente llegarán mis secciones hasta acá. Y aquí tenemos otras líneas que nosotros vamos a marcar. Aquí podemos utilizar la de punto, sí, pero no lo vamos a hacer porque si yo coloco un punto, me va a quedar una estación con decimal. Me va a quedar a lo mejor punto 95, punto 60 y no es lo ideal. No es lo ideal, al menos no en esta parte. Aquí porque es el final. Pero en este tramo no es ideal que coloquemos una estación fraccionada. Mejor le ponemos el comando de distancia o de estación, como ustedes quieran. Yo voy a utilizar el de distancia. Y quiero que llegue al 100, más o menos aquí va a ser como el 119. Voy a poner 119, la distancia. Y efectivamente estamos cerca del 119. Yo lo dejo de esa forma. Y nos vamos a nuestro otro punto donde va a ser un ancho variable. Aquí, como podemos ver, está entre el 60 y entre el 80. Sin salir de este menú, continuamos en el menú, no nos debemos de salir del comando. Vuelvo a escribir la D o simplemente doy un Enter porque ya está seleccionado. Doy un Enter y me pregunta la distancia desde la estación inicial. Si estamos entre el 60 y el 80, pero más o menos yo lo visualizo que está a la mitad, pero está más cercano al 80, va a ser más o menos un 74. Yo voy a poner 74. Quedó un poco corto. Lo podemos modificar. Sí, podemos hacerlo. Pero en este caso yo lo voy a dejar de esta forma. Y buscamos la otra línea que yo marqué, que fue esta. Y esta está entre el 20 y el 40, pero está más cercano al 20. Más o menos yo le calculo que está por el 24. Presionamos la D. Nuevamente, Enter. Está más o menos por el 24, 25. No, porque, bueno, la mitad sería 30. Estamos por el 26 más o menos. Le voy a poner una distancia de 26. Y como pueden ver, está cercano a la línea que yo marqué. Y ahora sí, le damos un Escape. Si ya terminé de marcar todo lo que yo necesitaba, ahora sí puedo salirme de este comando. No se salgan antes, porque si se salen antes y ustedes quieren dibujar nuevas estaciones, si bien es cierto que sí les va a colocar las estaciones nuevas, lo que va a suceder es que cuando hagan sus secciones, aunque ustedes tengan esta estación, si no lo hicieron de forma consecutiva, no se las va a reconocer en sus secciones. Y lo que nos interesa es en las secciones, no que aparezcan aquí visualmente. Ya veremos por qué es importante en las secciones. Y esto es básicamente todo de cómo debemos marcar de forma adecuada las estaciones. Lo siguiente que veremos va a ser el perfil de terreno y perfil de proyecto.